Los que somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos, que ya andemos en su luz. Sepultados juntamente, somos con el Salvador. Muy buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes. Dios les dé bendición. Dios sea con ustedes en esta maravilloso día. Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les guarde. Bueno, estos audífonos que no se me acomodan. Bien, hermanos, Dios les dé bendición. Gracias. Estamos aquí estrenando un equipo nuevo y estamos todavía un poco incómodos porque no nos hemos habituado a esta parte, hermanos, de lo que es este equipo que ahora tenemos. Bueno, ahí vamos poco a poco habituándonos a él. Y hermanos, pues todo sea para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial. A todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y que Dios sea con ustedes en este día jueves 7 de marzo de 2019, hermanos, 7 de marzo 2019. Saludo cordialmente a todos nuestros hermanos que ahora mismo están conectados, a nuestros hermanos que se disponen juntamente con nosotros para escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Si alguien está por allí en radio, por favor me puede decir cómo se escucha radio, cómo se escucha también Facebook. Hermanos, recuerden ustedes que estamos transmitiendo por Spreaker, estamos transmitiendo por esta su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Pero también, hermanos, quiero decirles a ustedes que estamos, mis hermanos, transmitiendo también en esta plataforma de Facebook. Estamos transmitiendo en esta plataforma de Facebook, en lo que es Facebook Live de la radio y también lo que es el Facebook personal. Así es que saludo a mis contactos, saludo a cada uno de mis contactos que ahora mismo están conmigo. Gracias, mis hermanos, por estar pendientes de esta transmisión. Dios les guarde, Dios sea con ustedes ahora y siempre, que su gracia y misericordia estén con ustedes. Saludo cordialmente a nuestros hermanos que nos están escuchando en otras latitudes. Gracias, hermanos de los Estados Unidos, a nuestros hermanos que nos escuchan en Centroamérica, a nuestros hermanos que también nos están escuchando allá en el viejo continente. Gracias, mis hermanos, gracias a cada uno de nuestros contactos. Agradecido con el Señor porque nos da la oportunidad de poder transmitir en esta ocasión, agradecido con nuestro Dios. He cambiado el horario con nuestro hermano Aldo Mexicanos. Nuestro hermano Aldo era quien tenía el horario de esta ocasión, a esta hora. Sin embargo, por necesidad del trabajo de nuestro hermano Aldo Mexicanos, así es que su servidor estará tomando el horario de las 7 de la tarde y nuestro hermano Aldo Mexicanos estará tomando el horario de su servidor. Así es que, amados, Dios les dé bendición, Dios les bendiga siempre, Dios sea con ustedes. Así es que nos encontraremos los miércoles a las 8 de la noche, jueves y viernes 7 de la tarde. Los sábados, creo que es por allí de los 15 días, estaremos también atentos en el programa Los Evangelistas. Y nos encontraremos los lunes a las 7 de la mañana. Creo que a partir de la próxima semana estaremos entrando a las 6 de la mañana porque el cambio de horario, hermanos, en la frontera y en los Estados Unidos inicia el próximo domingo. Así es que nosotros vamos a tener que mover nuestro horario. Ya les diremos cómo vamos a colocarnos por ahí.
estamos trabajando en ello y espero en Dios que podamos terminar para este fin de semana. Alejandro Sandoval, muchas gracias por estar atentos. Gracias, Alejandro. Leonard García, gracias por unirte a esta transmisión, a este video. Yudelkis Pérez, gracias también por estar atentos ahora a esta transmisión. María Isabel Cruz Hernández, gracias, hermana. Gracias, muy buenas tardes, hermana Isabel. Dios les bendiga. Miguel Ángel Monluy, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Ángel Monluy Miguel Ángel Monluy estuvo antes que un servidor. Saludos hasta Matehuala, San Luis Potosí. Agradecido, Miriam de León. Gracias por estar atentos ustedes a la transmisión de su servidor. Recuerden, estamos también en página www.mensajedeamorparasalvacion.org. También nos puede encontrar por allí en nuestra página web. Y si usted tiene oportunidad de entrar a YouTube, puede encontrarnos en los diferentes videos que tenemos nosotros ahora mismo. Hermanos, hay muchos videos en los cuales ustedes nos pueden localizar. Hermano Roberto Copado Ramírez, gracias, hermano. Dios te dé bendición, un abrazo fuerte. Saludos fraternales para tu amada esposa, nuestra hermana Flor González. Dios les dé bendición y prospere en ese trabajo que están iniciando y también en ese ministerio que acaban de iniciar con el ministerio radial que nuestro hermano Roberto acaba de iniciar. Saludos hasta San Luis Potosí. Sí, señor, allá en el corazón de México, hasta San Luis Potosí. Gracias, hermano Roberto. Dios sea con ustedes. Siempre que sea así. Quiero decirles, hermanos, que nuestra programación está creciendo, hermanos, está creciendo. Estamos ya por allí, el hermano Jorge Pérez, nuestro director general, está en pláticas con el hermano Luis Francisco Ávila, a fin de que él también se incorpore a los predicadores de la radio. Nuestro hermano Irán Mata también, hermanos, también se ha unido a este grupo, a esta familia de la radio Mensaje de Amor para Salvación. Saludo cordialmente, hermana Yolis. Hermana Yolis, gracias, hermana. Dios le bendiga. Saludos, hermana. Saludos fraternales hasta Houston, Texas. Y un abrazo a sus hijos. Allá en Houston, Texas. Nuestro hermano Manuel está bien cuidadito aquí. No se preocupe, hermana. No se preocupe, está bien cuidadito. Dios le dé bendición y le esperamos por acá. Saludos a todos nuestros hermanos que ahora mismo están con nosotros. Mis amados hermanos, quiero decirles a ustedes que en esta ocasión vamos a estudiar un poco de la palabra, del Señor, y quiero que vayan, por favor, que se unan conmigo a la carta del apóstol Pablo a nuestros hermanos de Filipos, sí, allá en Filipenses, capítulo 3. Hermanos, vamos a estar considerando todo este capítulo 3 o algunas partes del capítulo 3, pero hermanos, les decía a ustedes, vamos a estar considerando, hermanos, todo el capítulo, aunque no vamos a ver todo el capítulo, porque no es la idea, sino que la idea que tenemos, hermanos, es ofrecerle a ustedes, mis hermanos, un estudio de la palabra de nuestro Dios respecto a ese caminar que nosotros tenemos. ¿Hacia dónde vamos dirigidos?
¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos? Amados, el apóstol Pablo, allí en los versículos 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que estaremos estudiando. Y quiero que meditemos, hermanos, en estas palabras. Prosigo a la meta. Yo sé que muchos predicadores han hablado de esto, conferencistas han hablado de esto. En algunos seminarios hemos hablado de ello. Pero no está de más, hermanos, recordar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo, quiero dejar lo que queda atrás, algunos pueden pensar que estaba diciendo o estaba hablando acerca de su vida pasada. Y efectivamente. Pero Pablo estaba refiriéndose a su experiencia en la ley. Y lo que el apóstol Pablo estaba olvidando era esa obligatoriedad que tenía en la ley. Lo que Pablo quería dejar atrás era esa carga tan pesada que traía de la ley. No quiere decir con esto que fuese rebelde a la escritura, no quiere decir con esto que el apóstol Pablo fuera rebelde a la ley, no quiere decir esto, pero sí que él, en cierta forma, se sentía incómodo con lo que venía cargando. Pablo afirma, hermanos, en esta parte, que no tenía confianza en la carne. Miren ustedes, capítulo 3 de Filipenses, versos 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y dice él, no teniendo confianza en la carne. Fíjense ustedes, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Confiar en la carne sería confiar en darle importancia a todas las cosas, hermanos, que pueden haberse dicho anteriormente, de sus actitudes. Confiar en la carne había de darle importancia a las cosas que estaban anteriormente. Confiar en la carne implicaría hablar de todas las cosas que había dejado atrás. Así es que, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que él no confiaba en esas cosas. Él no confiaba en ellas. Miren el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Consideraba las cosas como basura. Aquellas cosas que se habían quedado atrás, las estimaba como pérdida. Pero el objetivo final está en el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero miren ustedes lo más hermoso. Para ganar a Cristo. Hermanos, esto implica, mis amados hermanos, que Pablo tenía una mente clara con respecto a lo que había quedado atrás. Sabía perfectamente bien que estaba dejando algunas cosas atrás. Pero hermanos, ¿qué cosas dejaba Pablo atrás? ¿Qué cosas había estimado Pablo como basura? ¿Qué cosas estimaba Pablo como pérdida? ¿Cuál de estas cosas que parecieran que eran importantes? Pablo dice, las quiero dejar atrás. Para mí las doy por perdidas. El objetivo de perder todo esto es ganar a Cristo. Pero ¿de qué cosas está hablando? Insisto. Veamos el versículo 5. Dice, si vemos el verso 4, dice la parte final, el colofón del verso 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí vienen las cosas que Pablo quería dejar. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas las estoy teniendo por pérdida. Pablo no procuraba su propia justicia. Si hubiera confiado en las cosas mencionadas en estos versículos 5 y 6, procuraría entonces su propia justicia por la ley. Pero Pablo estaba olvidando todas estas cosas. Pablo no estaba procurando su propia justicia, sino que estas cosas las estaba dejando atrás. Es decir, que la meta del apóstol Pablo era otra totalmente diferente. Su meta, dice el apóstol Pablo, quería estar en Cristo, resucitar con él. Vean el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense ustedes bien lo que dice. Para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11.
Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Su meta, la meta del apóstol Pablo, era estar con Cristo. La meta del apóstol Pablo, mis amados hermanos, era llegar a los pies de Jesucristo. Estar con nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Saraí, gracias, Dios te bendiga. Gracias, hija. Saraí, Dios te bendiga. Gracias por estarme escuchando. Rosario, Dios te bendiga. Gracias. Hermana Narcisa Sandoval Llorente, gracias, hermana. Gracias. Una linda noche también para ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Así es que seguimos, hermanos, entendiendo esto que el apóstol Pablo está dejando ver en esta expresión, prosigo a la meta. Hermanos, miren ustedes que ahí en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Yo quiero que estudiemos esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenía que olvidar, hermanos, tenía que olvidar, porque si hubiera recordado lo que era y tenía y podía tener en el judaísmo, hubiera sido como los israelitas, que solo recordaban, hermanos, lo que dejaron en Egipto. Volver atrás, hermanos, es echarse a cuestas lo que traemos consigo. Miren, acá en el libro de Números, en el capítulo 11, en los versículos 5 y 6, los israelitas, el pueblo de Israel, hermanos, quería volverse a Egipto. Habían visto las maravillas de Dios en el desierto. Habían visto lo que Dios había hecho al abrir las aguas del Mar Rojo. Habían visto cómo ellos pasaron en tierra seca. Habían visto cómo Faraón con todo su ejército había muerto, sepultado en las aguas del Mar Rojo, cuando éstas se cerraron. Hermanos, el pueblo de Israel había visto las maravillas hechas por Dios. Maravillas con ellos. Porque en el día, hermanos, una columna de nube los cubría. Y por la noche, hermanos, había una columna de fuego. Hermanos, maravillas de Dios. Saludos, hermano Marcelino Estrella. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le dé bendición. Cuídese mucho. Saludos hasta Ciudad Obregón, Sonora. Hermanos, olvidar lo que queda atrás es no recordar nuestra vida pasada. Habremos de quitarnos esa lastre que traemos encima, recordando los pecados anteriores, pensando en que somos imperfectos. Y como hombres imperfectos, hermanos, imposible que podamos recibir perdón de Dios en el bautismo. Ciertamente dejando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo,
El pueblo de Israel debiera haber olvidado todo lo que había quedado en Egipto, pero ellos seguían recordándolo. Y hoy día nosotros, hermanos, debemos olvidar el pasado, es decir, olvidar todo lo que dejamos en la vida pasada. Reconocimientos, honor, gloria de los hombres, ganancias materiales, placeres, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que cambiar nuestra vida. Habremos de dejar las cosas pasadas en el pasado, porque las cosas pasadas son eso, hermanos, pasado. Esas ya no volverán. El pasado quedó atrás. Tenemos que mirar hacia la meta, dice el apóstol Pablo. Tenemos que fijar nuestra vista en el blanco. La meta no está atrás, está adelante. Por eso dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta. Es decir, prosigo hacia adelante. Pero tengo que dejar lo que se ha quedado atrás. ¿Qué se ha quedado atrás en tu vida? Hermano, hermana, ¿qué se ha quedado atrás en tu vida? Amigo, ¿qué es lo que traes cargando allí en tu vida? ¿Qué traes cargando allí? Vayamos a Hebreos, capítulo 8. Vayamos, hermanos, a el libro de los Hebreos, al capítulo 8, y veamos exactamente el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, a ver, fíjense ustedes lo que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es necesario entonces olvidar, hermanos, los placeres. Es necesario olvidar las ganancias materiales. Es necesario entonces olvidar la vida anterior. Pero es también necesario olvidar los antiguos pecados, recordando que Dios nos perdonó en la cruz del Calvario, recordando que Dios perdona absolutamente en la cruz del Calvario, pues todos los pecados son lavados en la sangre preciosa del Cordero. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. No tenemos que traer ese costal de piedras en la espalda. No tenemos por qué vivir afligidos por ello. Los pecados anteriores se han quedado atrás. Tiene usted que entender esto, hermano, hermana, amigo. Debe entender esto, que el Señor Jesús perdona pecados. Y si el Señor perdona pecados, hermanos, así es que es así. Es perdón de pecados absoluto. No es a medias. Hermanos, Dios no perdona a medias, hermanos, hermanas. Dios no perdona a medias. Cuando el Señor está diciendo que el hombre tiene que arrepentirse, es ese arrepentimiento lo que marca, hermanos, el perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no existe entonces perdón de pecados. Esta enseñanza tenemos que tenerla nosotros en mente.
Hebreos capítulo 8, versículo 12, dice, hermanos, que los pecados anteriores tienen que ser olvidados, porque Dios los ha olvidado. Y si Dios los ha olvidado, ¿por qué tienes que traerlos tú? Bueno, por ahí la gente dice, te perdono, pero no se me olvida. Entonces, si no se te olvida, entonces no hay perdón. Sin olvido, no hay perdón. Perdonar entonces no es olvidar. Perdonar entonces es nunca ocurrió. Dice el Señor Jesús, no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus iniquidades. Pero tienes que entender es que nunca más me acordaré de tus iniquidades. Muchas personas, hermanos, lo tienen vivo en la mente de siempre, por siempre. Hay personas que todavía están cargando el pecado de tantos años atrás. Lo siguen cargando, mis hermanos. No lo sueltan. Traen una maleta arrastrando, hermanos, llena de piedras, de carga de pecado. Los tienen vivos. Y cada vez que tienen oportunidad, lo sacan a la luz. Las diferencias entre las parejas, las diferencias en los matrimonios. Acuérdate lo que me hiciste el año pasado. Acuérdate que yo te perdoné, pero no se me ha olvidado. Hermanos, entonces, si yo te perdoné y no se me ha olvidado, entonces no te perdoné. Hay algunas personas que todavía están cargando ese complejo de culpa. Hay personas que todavía traen consigo remordimientos, haciendo valer la vida pasada, haciendo valer las acciones de la vida anterior, olvidando que Dios, hermanos, es perdonador, es misericordioso, y que Él, según Hebreos 11, versículo 12, olvida absolutamente todos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer exactamente lo mismo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer exactamente lo mismo que nuestro Dios? ¿Cuántos? Nosotros debemos olvidar las ofensas pasadas. Es necesario entonces perdonar a otros, porque Dios nos perdonó a nosotros mismos. No conviene guardar rencor. No conviene llenarse de amargura. No conviene traer consigo pecado tras pecado. Miren ustedes ahí en el libro de los Efesios, perdón, en la carta a los Efesios, hermanos, no es un libro, es una carta. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31 y 32, vean lo que dice. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. No debemos perdonar a alguien como si le hiciéramos un favor. No debemos nosotros de perdonar a alguien como si estuviéramos haciendo un favor a la persona. Tenemos que aprender, hermanos, que si nosotros estamos perdonando, es porque estamos obedeciendo el mandato divino. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7, Señor. ¿Recuerdan aquella expresión de Pedro? ¿Cuánto debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le dice, espérame tantito, por favor, Pedro. No son 7, son 70 veces 7. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a olvidar los pecados pasados. Debemos perdonar a los demás así como el Señor nos perdonó a nosotros. De igual forma, esto no es ninguna condición. Nosotros no debemos de perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. No es la condición, hermanos. Vaya, tampoco Dios está poniendo esa condición. Porque al final de cuentas, nosotros no somos quien perdonamos a los demás. Nosotros perdonamos las ofensas que nos hacen a nosotros. Pero no podemos perdonar las ofensas que le hacen a Dios. Vaya, tú estás obligado a perdonar. Yo estoy obligado a perdonar. Dios perdona nuestros pecados. Hermanos, hay una enseñanza de los dos deudores, ¿recuerdan ustedes? Hay una parábola por ahí. ¿Recuerdan aquellos dos deudores? ¿Recuerdan ustedes? Miren, amados, dice el Señor, ¿quién creen ustedes que recibió más? ¿Quién creen ustedes que recibió más? ¿Quién creen ustedes que tiene más agradecimiento? Pues aquel a quien más se le perdona. Cuando Jesús está haciendo esta enseñanza, hermanos, le dice a Simón el publicano, oye Simón, yo sé perfectamente quién es esta persona que ahora mismo está conmigo. Allá estaba murmurando este hombre, si este supiera y fuera profeta, ya se hubiera dado cuenta la clase de mujer que tiene allí cerca de él. Pero dice el Señor, mira, Simón, cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste agua para que lavara mis pies. Y esta mujer no ha cesado con sus cabellos limpiar mis pies. Y no lo hizo con agua, Simón. Lo está haciendo con sus lágrimas. Cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste beso. Tú no me diste el beso en la mejilla. Y esta mujer, desde que yo llegué aquí, no ha cesado de besar mis pies. Fíjense ustedes nada más. Aquel que se le perdonan más pecados,
pues tiene más grande agradecimiento. Es mayor su agradecimiento. Hermanos, no seamos nosotros como aquellas personas que sienten que nos están haciendo un favor porque nos van a perdonar. Sienten que nos están haciendo un favor. Permítame decirles a ustedes que ningún favor están haciendo. Porque si tú no amas a tu hermano, que lo estás viendo, si tú no tienes comunión con tu hermano, que lo ves todos los días, si tú no aprendiste a ejercitar con tu hermano el amor de Dios, déjame decirte que eres un mentiroso. Si tú dices que amas a Dios, porque de verdad, si yo preguntara en este momento cuántos amamos a Dios, amados hermanos, inmediatamente diríamos muchos de nosotros, claro que amo a Dios. Pues sí, pero no puedes ver a tu hermano. Amas a Dios, pero no puedes ver a la persona que está sentada junto a ti. Dices que amas a Dios, pero no tienes comunión con tu hermano. Entonces eres un mentiroso. Y no solamente eres un mentiroso, sino que te has convertido en homicida. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Bueno, pero yo os digo que el que se enoja con su hermano es homicida. ¿Qué tal? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que olvidar los pecados pasados. Tenemos que olvidar, dejar atrás, no traerlos con nosotros. Tenemos que dejar, hermanos, esa lastre que traemos cargando encima de nosotros. Tenemos que dejarla atrás. Debemos dejarla atrás por completo. Y si usted no la quiere dejar, entonces permítame decirle que la carga emocional que usted trae es muy alta. Debemos olvidar los sufrimientos pasados. Algunos viven obsesionados con esos sufrimientos. Aún los sufrimientos actuales no deben ser obsesión para nosotros. Hay hermanos, sí, hermanos cristianos nuestros, que no hablan de otra cosa más que de su vida pasada. No hablan de otra cosa más de lo que dejaron atrás. O hermanos que solamente están recordando los favores que han realizado a los demás. Si eso están haciendo, solamente están alimentando su ego. Y cuando nosotros estamos alimentando nuestro ego, lo que estamos haciendo es vivir aún en pecado. Porque el egoísmo es pecado. Debemos de quitarnos esas emociones. Hay muchos de nosotros, hermanos, que todavía tienen problemas, sufrimientos físicos, mentales, emocionales. El cristiano no debe cargar con esos sufrimientos,
pero tampoco puede hacer víctima a los demás. No puede descargar sus sufrimientos en otro o en otros. No podemos cargar los problemas de nosotros y depositarlos en los demás. No, hermanos, no podemos hacer eso. Saludos, hermana María Luisa Flores. Dios le bendiga. Lourdes Aracena, un abrazo fraternal, hermana Lourdes. Gracias, Guadalupe Gauna. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Joel Pérez. Gracias, hermano Joel Pérez. Siempre atento, mi hermano Joel Pérez. Hermano Manuel García, Dios les bendiga. Gracias, gracias por estar atentos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Carmen Osuna, gracias. Un saludo fraternal hasta Monterrey, Nuevo León. Gracias, mi hermana Carmen. Miren ustedes, hermanos. ¿Por qué les digo yo que no debemos de cargar con esos pecados, con esos sufrimientos, con esos pensamientos? Hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. Convirtió, hermanos, convirtió. Y oigan bien lo que estoy diciendo. Sus problemas, convirtió sus debilidades en oportunidades. Sus problemas, hermanos, los convirtió en oportunidades. Eso mismo debemos hacer nosotros. Porque cuando soy más débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy más fuerte. Porque estoy tomado de la mano de Dios. Porque las debilidades no pueden ser más fuertes y más grandes que Dios. Sin embargo, el Señor dice, mi poder se perfecciona en las debilidades. Así es que, hermanos, yo creo que estamos en un buen momento para entender esto. Filipenses, vayan allá a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, hermanos, en el capítulo 1, en los versículos 12, 13 y 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Fíjense ustedes nada más. Todas las cosas que me han pasado, dice Pablo, han redundado más bien para que el evangelio de Jesucristo suba. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Fíjense ustedes nada más, qué maravilla. La mayoría de los hermanos, sintiéndose fortalecidos por las prisiones de Pablo, por aquella oportunidad que Pablo tenía, fueron fortalecidos. Se animaron en el Señor con mis prisiones, dice, y ahora se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¡Qué maravilla, hermanos! Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Convertir nuestros problemas en oportunidades. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, prosigo a la meta? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mis problemas los voy a convertir en oportunidades para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado todos los días? ¿Cuántos de nosotros? Hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Estar siempre gozosos, alégrense, estar contentos siempre, aún en las debilidades, aún en las debilidades. ¿Y qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Amados, lo que nosotros tenemos que hacer es ahora mismo convertir, amados, nuestros problemas, nuestras aflicciones en oportunidades para predicar el evangelio. Dios les bendiga, mis hermanos,
y Dios les guarde siempre. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora, 7 de la tarde. No se les olvide, Dios les bendiga por esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Dios les guarde. Figura de la muerte que sufrió el buen Señor. Si por fe con él morimos, el bautismo es la señal, pues con él resucitamos por su vida espiritual.